Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la comunidad Matici. En este video vamos a aprender a operar con matrices. Bueno, antes de empezar el video te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de los próximos videos que se vayan subiendo al canal. Vamos a empezar hablando sobre la adición de matrices. Lo primero que debemos saber es que se suman matrices que tienen el mismo orden. Es decir, que si tenemos acá dos matrices cuyo orden, por ejemplo, de A es m por n, sus elementos son los siguientes, y la matriz B, cuyo orden es m por n, cuyos elementos podemos denotarlos de la siguiente manera. Bueno, si no entendemos estos índices, subíndices, les invito a ver el video de introducción a matrices, en donde me extiendo pues hablando cada uno de ellos. Bueno, acá de manera rápida vamos a decir que m es el número de filas, n el número de columnas, y las letras en minúsculas como A y B con los subíndices y J representan a los elementos de A y B respectivamente. Bueno, entonces al sumar estas dos matrices, por ejemplo la matriz A con la matriz B, vamos a obtener una matriz C del mismo orden, es decir, que sus elementos van a estar dados por la siguiente expresión. Y esos elementos, cada uno de esos elementos se van a obtener pues sumando cada uno de los elementos de A y B. Esto para todo I y J. Recordemos que I hace referencia al número de filas, va desde 1 hasta M en este caso. Y J hace el número de columnas, entonces va de 1 hasta N. Vamos a ver un ejemplo. Nos piden sumar las siguientes matrices. Tenemos la matriz A de orden 2 por 3 porque tiene dos filas y tres columnas, y tenemos la matriz B de orden 2 por 3, de igual manera tiene dos filas y tres columnas. Entonces vamos a sumar A más B. Esto nos va a dar una matriz C que tiene que ser del mismo orden, y entonces nos va a dar pues los elementos C11, C12, C13, por acá C21, C22 y C23. Cada uno de estos elementos se pueden hallar de la siguiente manera, como C11 por ejemplo va a ser el elemento A11 de A sumado con el elemento B11 de B. Por ejemplo, el elemento C23 va a ser calculado como el elemento de A en la misma ubicación y el elemento de B de igual manera. Es decir, vamos a sumar elementos en la misma posición. Por lo tanto vamos a obtener por acá 1 más 2, por acá 2 más 3, por acá 4 más 4, por acá abajo sería 2 más 1, sería menos 2 más menos 1, y 5 más 2 como último elemento. Por lo tanto la matriz resultante va a ser pues una matriz que tiene elementos 3, 5, 8, 3, menos 3 y 7. Y de esa manera entonces podemos obtener nuestra matriz suma. Recordemos que se suman elementos de la misma posición. Por ejemplo, el elemento 3 lo calculé con 1 y 2. El elemento 7 lo calculé sumando 5 y 2. Y así, por ejemplo, el elemento 8 que se encuentra en la fila 1, columna 3, lo calculé con los elementos que se encuentran en la fila 1, columna 3, igualmente para cada matriz. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de la operación que se da entre un escalar y una matriz. Recordemos que el escalar es un número real, es decir, pertenece a los reales. Entonces, si tenemos por acá un escalar, es decir, un número real, y una matriz de orden m por n, cuyos elementos se denotan de la siguiente manera, vamos a obtener lo siguiente. Al multiplicar el escalar por la matriz, vamos a obtener una matriz del mismo orden que la matriz. Recordemos que el escalar no tiene orden, es simplemente un número. Y esta matriz B que se va a obtener tiene los elementos B y J. Y B y J, o sea, cada uno de los elementos de B se van a calcular con los elementos de A, pero multiplicados por K. Esto para todo I y J. Ya sabemos que I hace referencia al número de filas y va pues de 1 hasta M, y J hace referencia al número de columnas que va de 1 hasta N para este caso. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos la matriz cuadrada de orden 2 y nos piden obtener 2A menos 5i. Entonces lo que vamos a hacer acá inteligentemente, a 2A llamarle B y a menos 5i llamarle C, para que lo que nos pidan, o sea que 5A menos 5i sea simplemente la suma de B y C.
Hay que recalcar que I es la matriz identidad y en este caso vamos a sugerir una matriz identidad de orden 2, es decir, aquella matriz que tiene dos filas y dos columnas y cuya diagonal principal está compuesto por 1. Entonces vamos a obtener la matriz 2A primeramente. Esto es igual a decir 2 por la matriz A, que es la siguiente. Y lo que nos dice esta expresión es que cada elemento de la matriz A va a ser multiplicado por, en este caso, 2. Es decir, vamos a obtener por acá la matriz 2, 4, 6, menos 4. Porque hemos multiplicado 2 con 1, que nos da 2. Hemos multiplicado 2 con menos 2, que nos da menos 4. Ahora por acá vamos a obtener menos 5i. Esto es igual a decir menos 5 multiplicado por la matriz identidad de orden 2, 1, 0, 0, 1. Y es decir que vamos a multiplicar cada elemento de la matriz identidad por el número menos 5. Y vamos a obtener menos 5 por 1, va a dar menos 5. Acá va a ser 0, acá es 0 y menos 5. De la misma forma, he multiplicado 5 por 1, nos da menos 5. Menos 5 por 0 nos da 0 y de esa manera se obtiene entonces la matriz. Entonces esta matriz es nuestra matriz B y esta matriz es nuestra matriz C. Simplemente tenemos que realizar la suma y la suma ya sabemos que tenemos que sumar elementos de la misma posición. Es decir, 2 con menos 5 pues nos da menos 3, 4 con 0 nos da 4, 6 con 0 nos da 6 y menos 4 con menos 5 que nos da menos 9. Y esto entonces sería la respuesta para el problema. Vamos a ver algunas propiedades que relacionan las propiedades 1 y 2 visto, o sea, adición y multiplicación de un escalar por una matriz. La primera es que la suma de matrices es conmutativa, es decir, A más B es igual a B más A. Lo otro es que la suma de matrices es asociativo, es decir, que si yo sumo A más B primero, puedo también primero empezar por B más C. También vamos a decir lo siguiente, que si yo a la matriz A le sumo la matriz nula, esto es lo mismo de decir la matriz nula con la matriz A, esto nos resulta la matriz A, donde es O hace referencia a la matriz nula. Aquella matriz cuadrada que tiene elementos, aquella matriz que tiene elementos 0. Si a la matriz, por ejemplo, le sumo su opuesto, esto es lo mismo decir que el opuesto de una matriz sumado con la matriz nos da la matriz nula, donde menos A representa el opuesto. También que si tenemos un escalar, en este caso alfa, que multiplica la suma de dos matrices, esto podemos expresarlo de forma distribuida, es decir, alfa por A más alfa por B, en donde alfa es un escalar. También podemos decir que la suma de dos escalares por una matriz puede ser distribuida de la siguiente manera: alfa por la matriz A más beta por la matriz A, donde alfa y beta son escalares. Por último, podemos decir también la siguiente matriz, que si tenemos dos escalares y una matriz que se están multiplicando, esto se puede asociar de la siguiente manera. Podemos empezar multiplicando los dos escalares y luego multiplicarla por la matriz, o si no, multiplicar un escalar por el producto de un escalar con una matriz. Alfa y beta son escalares. Bueno, finalmente vamos a ver la parte del producto o multiplicación de matrices. Es una parte un poco engorrosa, pero vamos a verlo. Para que se dé la multiplicación o producto de matrices, lo primero que debemos tener en cuenta es que se cumpla que el número de columnas de la primera matriz sea igual al que el número de filas de la segunda matriz. Bueno, entonces vamos a ver acá si tenemos la matriz A de orden m por n multiplicado por otra matriz B de orden n por q, entonces vamos a obtener una matriz C que va a ser de orden m por q. Hay que notar acá que el número de columnas de A es igual al número de filas de B, que entonces al multiplicar nosotros es como si este n se cancelara y simplemente nos quedaría m y q, y eso pues va a ser el orden de nuestra matriz.
Entonces acá se va a representar de la siguiente manera. A es una matriz de orden m por n que tiene los siguientes elementos. B es una matriz de n por q que tiene los siguientes elementos. C es una matriz de m por q y se representa por los siguientes elementos. Matemáticamente los elementos de la matriz producto, en este caso de C, siguiendo con el ejemplo, va a ser la sumatoria del producto de elementos de A con B. Pero hay que tener acá en cuenta lo siguiente, que A va a considerar los elementos que están en la fila I y en la columna P. Y B va a considerar los elementos que están en la fila P y columna J, donde P hace referencia al índice de la sumatoria que, bueno, llega hasta n, y n es aquel número que hace referencia a las columnas y filas iguales. Vamos a ver un ejemplo por acá. Tenemos la matriz A, que es del orden 2 por 3, y tenemos la matriz B, que es del orden 3 por 3. Entonces nosotros podemos efectuar A por B, ya que tiene orden 2 por 3 y B tiene el orden 3 por 3. Podemos ver entonces que el número de columnas de la primera es igual al número de columnas de la segunda. Que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos operar la matriz B, que es de orden 3 por 3 o orden 3, con la matriz de orden 2 por 3, no se va a poder porque el número de columnas no es igual al número de filas de la segunda matriz. Lo que sí podríamos operar entonces es A por B, y vamos a obtener una matriz C que va a ser del orden 2 por 3. Ya que acá nuestro número de columnas y número de filas es como si se omitieran. Entonces, la expresión matemática que tendríamos para los elementos de C sería la siguiente. Para este ejemplo, el subíndice que va desde 1 que llega hasta n, en este caso n es 3, de los elementos de la fila I y columna P para los elementos de C multiplicado con los elementos de B que tienen fila P, columna J. Acá pues nuestra matriz C va a ser aquellos elementos conforman dos filas, es decir, por ejemplo, elementos C11, C12, C13 y C1, bueno, acá sería C21, fila 2, columna 1, C22, C23. Es una matriz de dos filas, tres columnas. Entonces esta expresión nos permite calcular todos los elementos de manera que no nos compliquemos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el elemento C11, solamente tengo que plantear mi expresión matemática desde P1 hasta 3, y acá vamos a tener A, ahora que el número de fila vale 1, P multiplicado con B de P, y bueno, acá vemos que el número de columnas vale 1. Y esto entonces va a ser pues A1 cuando P vale 1 y B cuando 1, 1, más, ahora cuando P vale 2 sería A1, 2 por B, 2, 1. Y cuando P vale 3, cuando llega a N igual a 3, va a ser pues A1, 3 por B, 3, 1. Y así podemos ir nosotros obteniendo entonces cada elemento de la matriz C. Acá solamente bastaría con reemplazar, por ejemplo, el elemento A11 hace referencia a este elemento de acá, es decir, A1. El elemento B11 hace referencia a 1. El elemento A12 hace referencia al elemento que está en la fila 1, columna 2, es decir, A2. Y el elemento 21, B21 hace referencia al elemento de la fila 2, columna 1. Ahora el elemento A13 hace referencia al elemento en la fila 1, columna 3, es decir 3. Y el elemento B31 hace referencia al elemento en la fila 3, columna 1, en este caso 2. Entonces podemos nosotros operar. Acá tenemos 1 más 2 6, y esto resulta pues 9. Y así podemos ir nosotros obteniendo cada valor que queramos. Sin embargo, la regla práctica nos dice que
al multiplicar matrices, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos acá nuestra matriz A multiplicada por nuestra matriz B. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, lo que se ha visto, mejor dicho acá arriba, es que hemos seleccionado la fila 1 con la columna 1 y hemos ido multiplicando la primera de la fila con la primera de la columna, la segunda de la fila con la segunda de la columna y la tercera de la fila con la tercera de la columna. Y nos resultó pues 9. Entonces el primer elemento por acá es 9. Ahora lo que tenemos que hacer es algo muy similar que se va a ir formando como regla práctica luego de haber utilizado nuestra expresión matemática para cada elemento de C, que es la siguiente. Que por ejemplo, si yo quiero calcular el elemento que sigue, es decir, C12, es aquel elemento que está en la fila 1, columna 2. Y lo que tengo que hacer pues es multiplicar el primero de la fila con el primero de la columna. Eso de ahí, luego multiplicar el segundo de la fila con el segundo de la columna y finalmente el tercero de la fila con el tercero de la columna. Que si nosotros lo vamos ubicando, es decir, 1 por 1 más 2 por menos 1 más 3 por 0. Entonces por acá, vamos a operarlo por acá por falta de espacio. Tenemos 1, 2 por menos 1, menos 2 y 3 por 0, 0. Esto resulta menos 1 y ese es el elemento que va acá. Entonces nosotros podemos hacer esto para cada filas y columnas que seleccionemos. Por ejemplo, para operar o para obtener el elemento de C que está en la fila 1, columna 3, nosotros tendríamos que seleccionar la fila 1 con la columna 3 y multiplicar en cada orden, ¿no?, los números, es decir, el primero de la fila con el primero de la columna, el segundo de la fila con el segundo de la columna y el tercero de la fila con el tercero de la columna, y finalmente sumarlo y ese valor pues iría acá. Bueno, una última, por ejemplo, si queremos hallar este valor de acá que hace referencia pues al valor C22, y para ello tenemos que sumar el producto de la primera de la fila con la primera de la columna, la segunda de la fila con la segunda de la columna y por último la tercera de la fila con la tercera de la columna, y ese valor que obtengamos irla colocando en ese espacio, y así con cada valor que queramos encontrar de las matrices buscadas. Bueno, te invito a trabajarlo y bueno, a comentar los valores que obtienes para esta matriz. Finalmente vamos a ver las propiedades del producto de matrices. Bueno, el producto de matrices es asociativo, es decir que si tenemos el producto de tres matrices, nosotros podemos empezar multiplicando las dos primeras o las dos últimas. También es distributivo, es decir que si tenemos una matriz que multiplica a la suma de dos matrices, entonces esto se puede expresar como C por A más C por B, es decir que se distribuye de esta manera. O si lo podemos ver de otra forma, también se puede distribuir de esta manera, es decir A por C más B por C. También si tenemos un escalar multiplicado a una matriz y esto multiplicado a una matriz, también se puede expresar de la siguiente manera, como el escalar que multiplica al producto de matrices, o podemos hacer que el escalar se mueva, es decir, que en vez que multiplique A pueda multiplicar a B y el resultado van a ser iguales. Por último, si nosotros multiplicamos la matriz nula por una matriz, vamos a ver que en este caso va a ser igual a multiplicar A por la matriz nula y esto nos va a resultar la matriz nula. Finalmente vamos a decir que algo muy importante, que A por B y B por A son diferentes. Es decir que el producto de matrices no es conmutativo, salvo excepciones. Pero de manera general vamos a decir entonces que A por B es diferente a B por A.
Bueno, hasta acá el video. Si el video te sirvió, te invito a compartirlo. Te invito a dejar tus dudas en los comentarios. Y también te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para más videos matemáticos e ingenieriles que se van subiendo al canal.